Hola chicos, ¿qué tal? Se me ha ocurrido hacer el vídeo de hoy así, a doble cámara, ¿sabes? Para que veáis, qué pelos, me veáis a mí y podáis ver lo que yo estoy viendo en este paseo. Bueno, si comprendéis lo que voy a deciros aquí en este vídeo, si sois capaces de entender esto y de asimilarlo, vais a tener altísimas probabilidades de volver con vuestra pareja, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando una persona evitativa abandona, deja a una persona ansiosa? Da igual quién es el ansioso, quién es el evitativo, quién es el hombre, quién es la mujer. Aquí esto es irrelevante, ¿vale? ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que vais a ver todo desde dos perspectivas totalmente diferentes. Existe una cosa, es un reloj de arena que se va girando, se va invirtiendo conforme pasa el tiempo. Y os lo voy a explicar porque de verdad que si entendéis esto, tenéis muchas posibilidades de arreglar las cosas con vuestra pareja, ¿vale? Entonces, en primer lugar, los evitativos cuando se marchan, cuando huyen y dejan la relación, siempre van a culpar a la otra persona de todos los males que aquejaron a la relación. Siempre te van a culpar a ti de la ruptura, siempre, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Ellos nunca van a hacer autocrítica, ellos nunca van a revisar cuál fue su participación en la ruptura, sino que simplemente pues te van a culpar a ti de todo, ¿vale? Partimos de esa base que es muy importante. Es decir, ¿qué nos indica eso? Eso nos indica que esa persona está cerrada, emocionalmente cerrada, y con posibilidades cero de replantearse el volver a la relación, porque si te está dejando es porque no quiere estar en la relación. ¿Qué ocurre aquí? Que la persona ansiosa entra en un estado propiamente de ansiedad brutal y lo que quiere es intentar recuperar la relación a toda costa. ¿Y qué va a hacer? Pues lo que va a hacer es intentar defenderse de esos argumentos que está dando la persona evitativa porque no los considera justos. La persona ansiosa no se considera culpable de la ruptura, ¿vale? Entonces va a intentar defenderse, va a intentar argumentar, va a intentar escribir 200 cartas de 20.000 folios, va a intentar ir a la puerta del trabajo para hablar con esa persona, ¿vale? Y esa persona, es decir, tú estás sintiendo una angustia brutal, tremenda, vives en una angustia que es una locura, ¿vale? Pero esa persona no, esa persona está viviendo justo la situación contraria, esa persona está viviendo alivio, porque ya, o sea, un evitativo no te deja de la noche a la mañana, una persona evitativa no se levanta un día y dice, pues voy a dejar la relación, no, eso viene de lejos, eso ya lo ha estado masticando mucho tiempo, de hecho ya ha estado haciendo el duelo dentro de la relación, ya ha estado preparándose para el abandono, y cuando lo hace, ya lo tenía muy premeditado. Entonces, lo primero que siente es alivio de que ya no tiene que explicarse, ya no tiene que estar pensando si te molestarás porque no te tiene ganas de verte el fin de semana, ya no se alivia, ya está, se quita un peso encima. Tú en ese momento ya no eras su pareja, eras un lastre, así de claro, y se quita un peso de encima. Entonces tú estás en un extremo que es el de la ansiedad, pero tu pareja, expareja, está en el extremo del alivio, siente un alivio tremendo, ya vuelve a tener su independencia, el control de sus horarios, no tiene que escribirte te quiero, no tiene que darte los buenos días, no tiene que hacer nada, ¿vale? Entonces, donde tú tienes un estado muy grande de ansiedad porque sientes la pérdida, esa persona siente alivio, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre con el paso del tiempo si tú haces las cosas bien? Y esto es muy importante, si tú haces las cosas bien. ¿Y qué significa hacer las cosas bien? No protestar, no querer defenderte. Es que es absurdo que intentes defenderte, porque esa persona, todos esos argumentos absurdos que te ha dicho para abandonarte, son la realidad retorcida, la realidad tergiversada, que se cuenta a sí misma para justificarse que se va, para justificar sus miedos y no sentir culpa de
te echa a ti toda la culpa. Entonces, en ese momento es imposible razonar con esa persona. Literalmente es imposible razonar con alguien en ese estado, porque está muy convencida de su relato. ¿Qué tienes que hacer? Desarmar ese relato. Y ese relato no se desarma a los 2 días del abandono intentando conversar, mandando WhatsApp con capturas de pantalla porque tú me dijiste esto, acuérdate cuando me dijiste que te quiero mucho en la boda de mi primo Paco. Olvídate de eso, haz las cosas bien. Y las cosas bien es coserte la boca y decir, vale, ¿no quieres estar en mi vida? ¿No quieres que yo esté en tu vida? Estupendo, adiós, hasta luego, chao. No voy a rogar, no voy a patalear y no voy a mendigar atención y amor de nadie. Y entonces empiezas a romper su relato ya desde el minuto 1, porque lo que esa persona espera es precisamente que te desesperes, que ruegues, que te pongas de alfombra para que te siga pisoteando, que llores, que supliques. Y cuando no lo haces, ya le empiezas a romper el relato. Y entonces tú empiezas a trabajar en ti mismo o en ti misma, a intentar cuidarte, a llorar si tienes que llorar, a gritar si tienes que gritar, a quedar con los amigos, y si un día quedas y tienes que ponerle en la cabeza como un bombo explicando todo esto para desahogarte, pues lo haces, pero el siguiente día intentas divertirte, intentas pasarlo bien, intentas no tener el foco de la relación todo el rato en tu cabeza, y también pensar en tu familia, en tu trabajo, porque hay muchísima gente que en una ruptura incluso llega a perder el trabajo, de cómo se llegan a descentrar. Intentas poner el foco en ti, intentas empezar a desapegarte, porque también era enfermizo para ti, también era nocivo para ti, la forma en la que te estabas vinculando con esa pareja. Esa pareja, aunque esté haciendo algo que te está doliendo, en realidad también te está enseñando cosas, también te está hablando de ti mismo o de ti misma, de cómo eres capaz de entregarte a la relación con todo, por encima incluso de tu propio bienestar y de ti mismo. Y eso no es bueno, no es sano. Entonces tú tienes que utilizar eso no como un arma contra ella, sino como un arma contra ti mismo. Es decir, ¿cómo he permitido yo esto? ¿Cómo me he permitido yo a mí mismo o a mí misma perderme de esta forma en este proceso, en esta relación? Me he desdibujado, he desaparecido. Para conservar una relación me he perdido a mí mismo o a mí misma. Y eso es una lección que tienes que aprender. Entonces, el primer trabajo que tienes que hacer es guardar silencio, lo que llaman el contacto cero. El contacto cero no es ignorar a tu expareja para castigarla. Es un trabajo tuyo interno, de desapego, de llorar, de sentir la ansiedad, de sentir la pérdida, de sentir la nostalgia. Suéltalo, llóralo, deja que transite, deja que llegue ese sentimiento, vívelo y deja que transite y se vaya. 1, 2, 3, 4, 5 veces, las que haga falta, hasta que desaparezca. Y durante ese tiempo empezarás a ir sintiendo un poquito de calma, cada vez más calma. Ya cuando te acuerdes de su perro Michu, ya no llorarás. Ya cuando vayas en el autobús y suene la canción de tal, era la que bailábamos, ya no llorarás, te dolerá, será nostálgico, pero no llorarás. Y entonces empezarás a darte cuenta de que puedes vivir por ti mismo, porque antes de que esa persona llegara a tu vida, tú ya vivías y ya tenías una vida, ¿vale? Entonces, vas a ir empezando a encontrarte a ti mismo o a ti misma en este proceso, y vas a ir empezando a tener calma, y vas a ir empezando a darte tu valor, porque tú eres una persona valiosa, porque tú vales muchísimo, porque esa persona se dejó querer, se asfixió, se ahogó de amor, porque tú entregaste todo tu amor. Tú la quisiste, la mimaste, la cuidaste, la protegiste, le diste todo, pusiste su bienestar por encima del tuyo. Y eso acabó asfixiando a esa persona que realmente huye de eso, huye del compromiso, huye del vínculo y huye de esos estímulos emocionales tan grandes. Pero eso a ti no te resta valor.
Tú eres una persona muy, muy, muy valiosa, mucho más valiosa que la persona que te ha abandonado. Pero ahora, hasta ahora no se estaba dando cuenta de eso, pero se va a dar cuenta. Y se va a dar cuenta si seguimos en este proceso del reloj de arena. Esta persona está aliviada, tú estás en un estado crítico de ansiedad. Si tú guardas silencio, el tiempo empieza a pasar y tu silencio se vuelve un eco. Y en ese eco ya no eres tan malo, porque ese eco trae los reproches, trae las culpas, pero también empieza a traer las cosas buenas que hacías, ¿vale? Y tú, mientras tanto, recibes también un eco, el eco de tu propia supervivencia, de tu autogestión emocional, de puedo con esto, de yo valgo mucho, yo puedo salir adelante. Empiezan a igualarse las fuerzas. Y si sigues así, si no reclamas, si no apareces, si no buscas, si no reprochas, si no mandas 500 mensajes y 12 emails con capturas de pantalla y te mantienes en silencio, tranquilo y en tu sitio, conforme vaya pasando el tiempo, esa persona, ese alivio, se empezará a sentir incómodo, porque ya la libertad y la independencia no es tan guay como parecía, no mola tanto como parecía, y me faltan cosas. ¿Qué me falta? Tú, tu presencia, tu validación continua, tus buenos días cariñosos, tus buenas noches, el colacao, el chocolatito, el té que le hacías a la media tarde, cómo ibas al mercado y le comprabas pues su zumito que sabes que le gusta, y eso empieza a faltarle ahora, y ahora empieza a darse cuenta de que le falta eso, y empieza a replantearse, oye, quizás no era tan malo, quizás me pasé, quizás fui demasiado dura o duro, quizás me equivoqué, y le hace clic en la cabeza, y cuando eso le hace clic en la cabeza, que estamos en el mitad del proceso, tú también te hace un clic en la cabeza, que dices, oye, pues a lo mejor no era la mujer de mi vida, a lo mejor no era el hombre de mi vida, porque si lo hubiera sido, no me habría tratado tan mal. Si lo hubiera sido, no me habría dejado solo cuando me puse malo y no vino a cuidarme, cuando podía haberlo hecho. O me habría llevado a la boda de su prima Antonia, igual que yo le llevé a la boda de mi tía Manuela, y no lo hizo. Y hubiera hecho tal, y hubiera tal. Y entonces empezáis a tener en el punto del medio el proceso inverso, y es que tú empiezas a autovalorarte y a quitarle valor a esa persona, y esa persona empieza a pensar que a lo mejor se ha equivocado, que no eres tan malo, y que sí que merecías la pena, y que sí que eras una buena pareja, porque cuando tú te callas y tus palabras no están en su cabeza, lo único que hay en su cabeza son sus propias palabras. Y cuando sus propias palabras empiezan a hablarle, empiezan a contarle la realidad de la historia. Y la realidad de la historia es que todas esas mentiras, o sea, toda esa historia que se inventó para alejarse es una farsa, es una mentira que se contó a sí misma pues para justificar su huida. Y empiezan a llegar los recuerdos buenos, porque esa voz en su cabeza empieza a decirle, ¿te acuerdas cuando hizo esto por ti? ¿Te acuerdas cómo te trataba con tal? ¿Te acuerdas cómo te cuidó cuando esto? ¿Te acuerdas cuando cogió 15 trenes para estar contigo porque habías cogido la gripe? Y todo eso empieza a golpearle y empieza a sentir dudas. ¿Hice bien? ¿He sido injusta con él o con ella? Y ahí el reloj de arena empieza a darse la vuelta, porque cuando tú empiezas a estar bien, esa persona empieza a estar mal. Y cuando tú empiezas a darte valor a ti y restárselo a ella empieza a restarse valor a ella y a dártelo a ti. Pero para que esto ocurra tienes que mantenerte en silencio absoluto y no responder a migajas, no responder a un meme que te envía, a una foto de no sé qué. Eso no se responde. Mantente en tu sitio, que sea tu silencio el único que hable. Y cuando el tiempo pase, entonces tú conseguirás rearmarte, conseguirás seguir con tu vida, ser autosuficiente, desapegarte. Pero a la vez, cuanto más tiempo pase, ese eco en la cabeza de la persona que te dejó será cada día más grande y se convertirá en un enorme vacío y se convertirá en un discurso que no se puede sacar de la cabeza. ¿Cómo estarás?
¿Qué estarás haciendo? ¿Habrás dejado de quererla o de quererle? ¿Estarás con otra persona? Y ahí empieza a entrar ¿en qué? En ansiedad. Ansiedad por la pérdida. Porque ahí será consciente de que ha perdido a una persona de valor. Y entonces empezará a darle ansiedad por su propio comportamiento y porque te ha perdido. Y empezará a preguntarse, pero ¿cómo he permitido yo que ocurra todo esto? ¿Pero qué estará haciendo? ¿Pero por qué ya no me escribe? ¿Por qué no me buscó más? ¿Por qué no rogó? ¿Por qué no suplicó? ¿Por qué no se arrastró por mí? ¿Entendéis? Y ahí empezará a buscarte. Tú empezaste con ansiedad y esa persona aliviada. Y conforme ha pasado el tiempo, el reloj de arena se ha dado la vuelta y entonces ahora eres tú quien siente ese alivio y es esa persona quien está en ese estado de ansiedad por la pérdida, de ansiedad por las cosas que ha hecho y de pensar si eso ahora ya tendrá solución o no tendrá solución. ¿Entiendes? Entonces, claro, esto es súper importante, que para que eso ocurra, tú tienes que mantener el contacto cero. Tienes que mostrar una vida, no te estoy diciendo postureo en redes sociales, pero no abandones tus redes sociales, porque eso indica que estás a la espera. Tú tienes que continuar con tu vida. Si quedas con los amigos, pues subes un selfie con tu amigo. Si estás dando un paseo por el campo, lo haces, pero no pongas textos llorosos y lacrimógenos. Quien no valora lo que pierde, siente lo pierde. No hagas ese tipo de cosas, de verdad, porque es que no te van a reportar absolutamente nada bueno ni nada positivo. Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Entonces, tienes que seguir, obviamente, manteniendo tu vida normal, simple y llanamente, subiendo tus estados, subiendo tus publicaciones, pero sin textos filosóficos, sin indirectas, sin frases atormentadas, no, tu vida normal, y que ella o él vayan viendo que tú sigas haciendo tu vida normal sin él o sin ella, ¿de acuerdo? Y entonces verás como tú empezaste en una ansiedad bestial y estás consiguiendo llegar a un estado de calma, y esa persona que te dejó y estaba en un estado de calma y de alivio, vas a llegar a sentir el dolor de la pérdida, va a llegar a pensar que no quiere perderte, que no ha hecho bien, que se ha equivocado y va a entrar en ansiedad. Y ahí se va a girar la situación. Y es ahí cuando esa persona va a contactarte. Y al principio no te va a contactar con todo, no te va a mandar un mensaje y te va a decir te amo, te necesito, me equivoqué, tenemos que hablar. No. Ahí seguramente te tanteará con un mensaje escueto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Feliz Navidad. ¿Para qué? Para ver si todavía tienes la puerta abierta y para ver si todavía tiene poder sobre ti. ¿Y qué tienes que hacer ahí? Pues ahí tienes dos opciones. Una es no contestar, ¿vale? Y otra es contestar, pero igual que le contestarías a cualquier otra persona. Pues feliz Navidad para ti también. Ya está. No entres en barrena emocional. Me ha escrito, quiere volver. No significa eso. Te está tanteando, solo quiere saber en ese momento si aún tiene control sobre ti y sobre tus emociones. Y si tú te muestras esquivo, no frío, no mal, normal, o no le contestas, entonces su ansiedad va a seguir subiendo, porque va a comprobar que no, que ya no tiene el poder sobre ti. Y es ahí, en ese punto, en el que si juegas bien tus cartas, vas a poder empezar a reconstruir la historia, pero ahora desde otro punto muy diferente, un punto en el que tú no te arrastras, en el que tú no suplicas, en el que tú eres consciente de tu valor y en el que tú ahora tienes el balón en tu tejado y decides si quieres volver a abrir la puerta a esa persona en tu vida o ya no. Espero que este vídeo os sirva. Si os gusta y os parece interesante el tema, pues lo hacemos en otras condiciones, que no sea aquí en el campo y con viento, que no sé cómo se va a escuchar esto, espero que se escuche bien. Os mando un beso y un abrazo súper grande y espero que os sirva de ayuda esto. Chao, adiós.